El arrepentimiento es una de las emociones humanas más profundas y antiguas que tenemos. Esta aparece cuando miramos hacia atrás y vemos en nuestra vida y reflexionamos sobre situaciones o elecciones que podríamos haber actuado o realizado de manera diferente. Esto incluye desde pequeñas decisiones hasta cosas trascendentales. Esta noche tendremos un Insta Live para estudiar, mirar el arrepentimiento a la luz de la psicología y las ciencias sociales. Para eso hoy contaremos con el periodista Carlos Tejeda, que nos acompañará en este live. Por aquí está el señor Carlos. Le damos paso inmediatamente. Buenas noches a todos los que se están conectando. Aurora, Judy, un afectuoso saludo para ustedes y las demás personas. Carlos, muy buenas noches. Saludos, Placer estar saludos. contigo nuevamente por Qué esta bueno vía. verte, qué bueno estar en contacto, qué bueno que la tecnología nos permite esta conectividad. Confírmame si me escuchan las personas que están conectadas, si me escucho bien, si debo echar un poco hacia atrás, si hacia adelante. Colabórennos con esto, con la imagen y el audio. Saludos, Wilhelm. Quiero compartir este enlace en mi cuenta de Facebook para allá lo tengo aquí el link. Okay. Eh, Excelente. a ver, no sé si Te frizaste un poquito, vamos a esperar que regreses. Mientras tanto, saludamos a Hancock, Diego, Enríquez. Un placer estar con ustedes por aquí. Carlos, me confirma si estás conectado. Si tienes que desconectarte y volverlo a hacer, no hay ningún inconveniente. Bueno, en lo que Carlos se conecta nuevamente, hablaba sobre el tema de hoy, el arrepentimiento a la luz de la psicología y las ciencias sociales. A través del tiempo, esto ha sido muy estudiado. Son emociones que nos dan a todos los seres humanos y de una u otra forma tienen su lado positivo, puesto que nos hace corregir y enmendar cosas que eh, al cambiar de punto de vista podemos mirar que no la hicimos de manera correcta o quisiéramos haberla hecho de otra forma. Okay. Voy a intentar nuevamente entrar acá con Carlos. Ok, por ahí aquí sí. estás. Sí, parece que Esto pasa en vivo. sí, no, y es importante que pasen este tipo de acciones porque es lo que da pie al tema de hoy, los errores que cometemos en la vida y ese pasado pesado que hace que de una u otra manera nosotros sentimos ese, vamos a decir, esa luz de culpabilidad y pues te- eh, tiende o nos lleva a un arrepentimiento. Hablemos de Claro que eso sí. y veremos cómo personalidades a través de la historia han visto el arrepentimiento, cómo lo vio Aristóteles, qué fue el arrepentimiento para Aristóteles, cómo lo vio Jesús y otros personajes bíblicos, porque hay que decir que aunque este tema lo vamos a enfocar desde un punto de vista de la psicología, Ya ahí entré estás nuevamente, está nuevamente. sacando y saliendo, Sí. entrando y saliendo. Aparentemente es por la conexión que quieres hacer con Facebook. Ya A lo, Zoom, no sé. ya yo, bueno, envié el link. Esto es Ok. para que las personas que me siguen, pues Oh, puedan conectar con nosotros. excelente. Decía, no sé si esa parte se escuchó, que aunque este tema lo vamos a ver a la luz de la psicología y ciencias sociales, veremos cómo personajes cristianos o religiosos
ven el arrepentimiento, porque ciertamente el arrepentimiento está muy ligado, estrechamente ligado al cristianismo. Y de hecho, en una ocasión, cuando Sócrates habló del arrepentimiento, de manera automática se asoció con el cristianismo. Muchas personas pensaron que Sócrates estaba, vamos a decir, eh, cercano a lo que es el cristianismo o la religiosidad. Claro, y sucede que las religiones han tomado el término arrepentimiento y lo han hecho como parte fundamental de su estructura. Así es. Bueno, ¿con qué empezamos? Carlos, Empezamos con la pregunta, ¿por qué la gente se arrepiente, pero sigue natagueando, sigue dando vuelta en el mismo lugar? ¿Por qué no hay un cambio en su totalidad profundo del individuo que de una u otra forma se arrepiente de un hecho, pero repite, tropieza de nuevo con la misma piedra, como esa icónica frase de la canción de Julio Iglesias? claro, mira, a través de la psicología y las ciencias sociales, lo más importante es que uno aprende a comprender el arrepentimiento de una manera más profunda y explora sus causas. No es simplemente que lo hacen porque sí, ya. Miramos las causas, miramos las consecuencias que eso ha traído y se crean estrategias para manejarlo de manera efectiva. Este efecto de luz nunca lo había visto. Sí, eso parece que lograste algo. Ok, Hubo un sí, logro y te están sí, felicitando. se agradece, se agradece. He visto que también en algunas aplicaciones haces algunos gestos con las manos y de repente te hace algunas de estas cosas. Y bueno, decía que esa es la parte más importante cuando lo exploramos a través de la psicología y de las ciencias sociales, que podemos ver las causas, las consecuencias y poder crear estrategias. Hay algo importante que mencionabas. Has mencionado la palabra arrepentimiento, ¿viste? Esto funciona Sí, así. Sí, es algo nuevo, así qué que bueno. muy chévere. Tenemos la parte de la culpa, pero también hay algo que se llama el remordimiento. Vamos a hacer una pausa y aprovechar. Entonces, podrían algunas personas construir una culpa para hacer que un colectivo o una persona se arrepienta. Es decir, una madre puede construir una culpa para que su hijo cambie de parecer ante una actividad o un proceso. Que es justamente lo que hacen los manipuladores. O sea, quiero lograr una acción, una conducta, puedo crear una culpa. Incluso la parte de la culpa, las personas pueden ser, mira, la parte de la culpa es un resentimiento, perdón, no resentimiento, sino una condición que nos sentimos incómodos porque burlamos algo de las leyes, más que todo, algo externo, algo que muchas veces es nuestro error, pero muchas veces no es nuestra culpa, no es puesto por una acción de nosotros. La historia nos muestra instituciones, personas, sádicos, tóxicos, madres, religiosos, políticos, que crean una culpa social para que las personas tengan una conducta determinada. A modo de ejemplo, si se cae un vaso o un plato o cualquier objeto, lo interesante o lo propio de esa acción sería, bueno, hubo un accidente y se rompió el vaso. Claro, No rompiste el vaso. O sea, rompiste el vaso está creando una culpa directa al individuo para que, manipularlo. claro, mira, en psicología intentamos, las personas no son su diagnóstico, por tomarlo como ejemplo esto. La persona no es esquizofrénico, la persona no es demente, la persona padece de demencia, la persona padece de esquizofrenia, la persona padece de narcisismo, etcétera. No que es de esa forma. Entonces, cuando etiquetamos, normalmente creamos una identidad que la mayoría de
manipuladores o personas que quieren lograr determinada cosa lo usan para crear culpa y poder que la persona entonces actúe de la manera que ellos esperan. Bien, interesante elemento, interesante enfoque. Quiero, quiero ahora traer algunas de las actividades o acciones que Perdón. Y anteriormente mencionabas algo que tiene que ver mucho con el remordimiento. El arrepentimiento tiene un factor fundamental. Cuando tú te arrepientes por algo que hiciste o que dejaste de hacer, para bien o para mal, eso implica un cambio en la conducta, un cambio de enfoque, un cambio de mentalidad. La palabra arrepentimiento viene del latín, creo, que es algo relacionado con cambio de mente, miento. Entonces, hay un cambio de actitud y de mentalidad. Por lo tanto, la persona va a intentar hacer un cambio visible y poder lograr lo otro. Ahora, al principio mencionabas algo que tiene que ver con con el remordimiento. Es simplemente mantenemos esa culpa, mantenemos esa parte interna que nos dice está mal, está mal, está mal, pero no hacemos cambio. sí, y precisamente es lo que ha dado pie a este tema, que muchas personas dicen arrepentirse de una actividad. A modo de ejemplo, yo ilustraba con el que tiene una resaca. El que tiene una resaca dice, bueno, se arrepiente, hay un acto de arrepentimiento y dice, bueno, esta es la última vez que yo le pongo la boca a una botella o que me doy un trago. O sea, son expresiones del resacado. Pero una vez se recupera, y de hecho muchas personas no esperan a la recuperación para nuevamente ingerir alcohol o entrar a esa actividad. Entonces, en ese sentido, Ahí, vemos que no perdón, hay, ahí viene la parte más del remordimiento, porque recordemos, el arrepentimiento, tanto a nivel psicológico como a nivel religioso, implica un cambio. exacto, un cambio de Sí. actitud, un cambio de personalidad, un cambio de rumbo, vamos a decir. Y de hecho, en uno de los capítulos o versículos que tengo anotado aquí, es en Hechos 3:19 cuando Pedro dice arrepentíos y convertíos. Es decir, Pedro le agrega la palabra convertirse, cambiar de rumbo, cambiar de actitud. Y me llamó mucho la atención que él utiliza esos dos conceptos cuando a lo largo de la Biblia la mayoría de personas que hablan del arrepentimiento solo utilizan el concepto arrepentirse y no convertirse. Y aquí Pedro, entonces yo esto lo asocié con la rebeldía, porque Pedro hace un llamado a un colectivo que en un momento determinado estuvo rebelde ante un hecho o un acontecimiento. Usó la rebeldía y Pedro le dice, arrepiéntanse de esa rebeldía. En otro, en Corintios 7:10, Pablo dice que todo aquello que añade tristeza es lo que nos motiva al arrepentimiento. Es decir, Pablo aquí asocia la tristeza con el arrepentimiento. Mientras que en Lucas 5:32, se habla del pecado, es decir, pecado en teología es fallar o fracasar. Entonces, todo aquel que fracasa está llamado al arrepentimiento. En otro, Marcos 2:19, Jesús dice, yo no he venido a llamar a los que están sanos, sino a los enfermos, a los que han pecado. Por tanto, aquí se asocia se ilustra con una enfermedad. Es esa condición, se podría asociar con estos conceptos, el arrepentimiento con tristeza, con fracaso, con enfermedad y con rebeldía. ¿Hay cierta similitud o es simplemente una analogía para ilustrar un texto bíblico? Sí, realmente analogía, similitud hay. El arrepentimiento, miremoslo como un síntoma, un sentimiento que provoca malestar en una persona y se da cuando esa persona se hace consciente de que hizo algo malo.
y eso le impulsa a conseguir, a buscar enmendar esa situación para sentirse mejor. Ahí viene la parte de sentir tristeza, acidez estomacal, decaimiento, ansiedad, depresión, etcétera. La puede llevar. ¿Existe elementos positivos? ¿Podemos ver elementos positivos en el arrepentimiento? ¿Cuáles Claro. son los factores que benefician a, esa, a ese sentimiento de arrepentirse de algo? Digamos que eso es como cuando nos ponen una luz roja. Esa luz nos indica que algo está mal, que hicimos mal algo, o que dejamos de hacer algo, pudiendo haber hecho otra cosa. Por lo tanto, es importante el arrepentimiento ya que nos va a llevar a cambiar de mentalidad o de actitud. Si no viniera esa sensación de malestar, siguiéramos haciendo el mismo error, cayendo en lo mismo. Por Bueno, eso es así lo ve, positivo. sí, así lo ve Aristóteles. Aristóteles dice que arrepentirse es aceptarse o aceptar ser miembro de una comunidad en relación con otra, aceptar los valores que rigen una comunidad, por ende, las relaciones con el prójimo. Es decir, para Aristóteles, el arrepentimiento es el reconocimiento de las normas y las leyes que rigen una sociedad, que rigen un colectivo, que rigen una comunidad. Por tanto, puede ser que vamos a decir, en una comunidad, usted tenga que arrepentirse por un hecho, pero en otra se puede ver como un acto normal. A modo de ejemplo, en países como el nuestro, en el Oriente, Oriente, Occidente, Occidente. en el Occidente, mayoría de países es una anomalía que un hombre tenga dos mujeres, o viceversa, que una mujer tenga dos hombres. Pero en el Oriente, muchos países, existe una normativa en que el hombre, o bueno, no, desconozco, ignoro si la mujer también tiene el mismo derecho, y es una pena si no es así. Si el hombre puede económicamente mantener a un harén, a varias mujeres, pues lo puede tener. Entonces, en el Oriente, vemos como en el Oriente, de acuerdo a Sócrates, de ese hecho el hombre no se arrepiente. Ahora, en el Occidente, y solo se arrepiente, y lo aprendí hace poco contigo, gracias, y es cuando es descubierto. O sea, mientras todo está oculto, no viene el sentido de arrepentimiento. Ahora, eso no es general, porque si el individuo es educado, formado en principios y valores de esta sociedad, entonces se arrepiente aunque no sea descubierto por Mira, el hecho, por lo que ha ocurrido. Por claro. tanto, en ese sentido yo digo que aquí lo importante sería educar y formar al individuo de acuerdo al lugar y espacio que va creciendo y se desarrolla, para que allí no sienta sentido de culpa. Sí, la culpa, igual que el arrepentimiento, es cultural. Nosotros crecemos con ciertas actitudes, ciertos conceptos del bien y el mal, y eso va a hacer que sintamos culpa o no. No es lo mismo y lo vemos a diario, tal como tú mencionas, esto eh, de tener una familia numerosa en cuanto a mujeres, para una cultura y para otra está mal visto. Entonces, en otras culturas, vamos a tomar otro ejemplo, el tomar venganza puede ser visto como algo normal, en otras no. Ahora, si nos vamos a la parte occidental, vemos cómo la parte de la culpa y el arrepentimiento funcionan de manera separada. Nos vamos a la parte social. Una persona comete un delito, va a la corte. Se prueba que es culpable porque hizo algo contra la sociedad, contra alguien, ¿verdad? Pero la forma de compensarle o de ayudarle si se arrepiente es bajándole la condena. O sea, si el
individuo no tiene un arrepentimiento, aunque se demostró la culpa, la condena es la máxima. Vemos cómo funciona esto a nivel legal y social también. Repite esa última parte porque sonó y es interesante. Si puedes repetirlo, por favor. Claro, mira, la culpa, tal como intentamos diferenciarla, la culpa siempre va a ser a nivel cultural, a nivel externo. Entonces, tomamos el ejemplo de una persona que comete un delito, por ejemplo, un asesinato que normalmente trae las penas máximas. La persona es encontrada culpable y digamos que tiene 30 años de cárcel. Pero si esa persona ante el jurado, ante el juez, muestra un arrepentimiento, veamos que es diferente. La persona tiene la culpa, más se está sintiendo arrepentido y está dispuesto a ayudar y a explicar lo que hizo y a enmendar de una u otra forma la situación. Entonces la pena puede ser conmutada hasta la mitad y en muchos casos hasta lo mínimo. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Ciertamente, de hecho, hay sistemas de justicia, sistemas jurídicos y de justicia que utilizan esto como un elemento para favorecer al individuo que está involucrado en un Sí. acontecimiento. Y lo vemos Eh, a nivel de, perdón, lo vemos a nivel de justicia más que todo en la parte de las negociaciones de los gobiernos, sí, de ciertamente. fraudes, narcotráfico, etcétera, donde un individuo decide hablar, reconocer lo que hizo y la pena es conmutada o reducida hasta el mínimo. De acuerdo a un estudio que se hace a ese, vamos a decir, tesis de Aristóteles, se concluye que quien se arrepiente busca eludir la culpa y quedarse con el mérito. ¿Qué tan cierto es eso? Que una persona Bueno, lo que busca aquí, o sea, yo no estoy arrepentido, yo lo que quiero es no ser culpable y mira, quedarme con un mérito. el asunto es que tomemos cualquier ejemplo. La persona comete un error en su vida. Eh, Caramba, estoy arrepentido de no haber estudiado, de haber no entrado a la universidad. Hay un arrepentimiento, ¿verdad? Mi familia, mis primos, mi hermano mayor fueron a la universidad, yo soy el único que no. Ese arrepentimiento puede llevar a la persona a que a la edad que sea, a retomar sus estudios para sentirse merecedor de los demás. Ciertamente. Entonces, entra un poco de eso. Well, y hay un peso, y aquí quiero, Perdón. Y aparte, si no hubiera una compensación, ¿quién quedaría arrepentirse? La compensación puede ser física, de sentirme mejor, más desahogado, sentirme más saludable o de sentirme aceptado por otras personas. hay dos grupos sociales que quiero que este material les sirva. Y es aquel colectivo, aquel grupo que siente un peso por cargar un pasado, porque ocurrieron eventos en su vida que él o ella eh, pensó o quiso que eso nunca pasara en su vida. Lamentablemente, el pasado es irrevocable, no podemos cambiarlo. ¿Cómo o qué mensaje podemos hacer llegar a ese grupo, a ese colectivo, para que su carga de culpabilidad eh, disminuya? ¿Cómo aprender a vivir con un pasado que no me favorece? Mira, antes de entrar ahí me gustaría, y luego aterrizar en esa parte, hablar de los tipos de arrepentimiento, dónde más se dan, y luego aterrizar ahí para ayudar de una u otra forma. Tenemos el arrepentimiento que se da mucho en las relaciones personales. Esas cuestiones de pude haberle dicho esto a tal persona y no se lo dije, perdí. Bueno, a mí me ha pasado, a Sí, mí me ha pasado que entro en un proyecto, eh, emprender algo, pero en el camino nos damos cuenta que no funciona y se desbarató y yo
pienso que en ese arrepentimiento, dije, pero era mejor que yo le hubiera dicho que no y la relación no se lacera, no Exacto, se daña. exacto. Pero ahora estoy sin el amigo y estoy sin el proyecto por Claro, simplemente no analizar primero y no entrar. O sí, sea, pudimos haber dicho que no. claro. A la parte personal por comprometernos en cosas que quizás no podemos cumplir, como tú dices, el haber hecho algo indebido contra una persona y no aprender a disculparnos como una forma de fortalecer la conexión. Las infidelidades que entran mucho en esto, y es el tema que tú y yo en privado hablábamos, de que muchas personas a nivel personal de relaciones, eh, muchas veces no hay un arrepentimiento, no hay una culpa hasta que se descubre. Entonces, a la vista de lo que están perdiendo, es que deciden arrepentirse y por ende hacer un cambio. Entonces la otra parte está, que es algo que a muchas personas les duele, es la parte de las oportunidades educativas. Lo vemos muy común que el arrepentimiento a nivel educativo de no logré esto por haber puesto, por ejemplo, a trabajar muy temprano o quizá lo que fuera. Entonces, en la parte profesional está esa otra que tú mencionas. O sea, a veces empezamos una preparación profesional y no es en lo que queremos. O estamos en una compañía que no es la que queremos. Entonces, luego cuando llegan los 40, los 50, tenemos 20 años, 15 años en ese lugar, nos sentimos arrepentidos de haber estado ahí. Entonces ahí viene la parte del remordimiento. O sea, nos arrepentimos, pero seguimos ahí. Entonces hay una mezcla de remordimiento más que todo. Ahora, ¿nos movemos? Sí, ya hay un cambio. La parte del arrepentimiento a nivel de salud, Carlos, que es muy importante. No fui al médico a tiempo, qué pena. Ahora, por no haber ido el año pasado a hacerme mi chequeo, Yo creo que estoy esa mal. es la que más duele. Sí, esa es la Sí, que más duele porque se va perdiendo algo que es irrecuperable. Porque, así por es. ejemplo, mientras tú hablabas, yo recuerdo amigos que se dedicaron a producir dinero, se dedicaron a las riquezas materiales y olvidaron su parte intelectual. Ahora, eso para ellos no es problema porque ahora tienen tiempo y dinero y pueden hacer una carrera. Conozco muchos amigos que Claro, después que están en una tercera edad, no sé si es correcto decir tercera edad, porque no sé si están en esto ha tercera edad, cambiado un poco. pero hay más de tres. Hay varias juventudes. Bueno, qué Actualmente hay bien. muchos términos para todo. Entonces, ellos, para eso no es un problema para ellos porque han retomado los estudios y han podido llenar ese vacío. Pero cuando se trata de la salud, eso es irrevocable. Irrevocable. De hecho, muchos famosos como Steve Jobs en su postrimería, la pérdida, dijo que, wow, el dinero no puede darme lo que ahora necesito, que es la salud. Es decir, La salud. es la parte que creo que debemos ponerle más atención a sacar tiempo para cuidarnos. Y Claro que sí. de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no solamente salud físicamente, sino emocional. Cómo yo no buscar ayuda a un psicólogo, a una persona orientador, ¿verdad? Para que me colabore, me ayude a salir de esa laguna que tengo y me ayude a desarrollarme. Claro. Y muchas veces la salud no es solamente ir a un médico para que me haga un chequeo general o esto que lo otro, sino también la parte intelectual, la parte cognitiva, que es muy importante. Es así. Entonces, eh, en la parte tú mismo ponías un ejemplo. Otro de los arrepentimientos es el de la autenticidad. No dije lo que quería. No actué de la manera que debía. No fui Wow. yo en ese momento. Pero ese arrepentimiento es tan común porque, de hecho, hasta cuando vamos a hacer un discurso, una exposición, a mí me ha pasado como orador, y bueno, pero yo pude haber dicho, a darle otro enfoque de otra Claro, manera. Pero claro. ese fue el discurso que me salió Que en ese salió. momento. Obviamente ese no pesa, ese arrepentimiento tampoco es tan rígido,
porque puede ser que esa es la palabra indicada o la que tú tienes para ese momento. Sí, No es lo que tú así es. quieres decir, sino lo que en ese momento debiste decir y lo dijiste. Quizás si Ujú. dice lo que pensaste o lo que piensa ahora nuevamente, posiblemente no tenga el resultado positivo que ha adquirido. Claro que sí. Y mira, antes de darte el último y más Como por, complicado, como por ejemplo, en una ok, ocasión mi esposa fue a una entrevista de trabajo y ella dijo algo que no, o sea, la rechazaron. Por eso que dijo, la rechazaron. Ella quizá en ese momento se arrepintió y dijo, wow, yo quizás no debí decir eso. Pero con el tiempo, o sea, el tiempo le dio la razón. Eso sí, era lo que tenía que eso decir pasa, en ese eso momento. suele pasar, eso suele pasar. Mira, me voy a permitir por aquí leer un comentario y luego te voy a dar uno de los arrepentimientos más fuertes. Bien, Nos dice Minerva, que también es psicóloga, la culpa puede ser útil cuando motiva a reflexionar y reparar el daño, pero también puede volverse perjudicial si se mantiene de forma excesiva o injustificada, afectando el nivel emocional. Muy acertado. Una culpa prolongada causa, tenemos ejemplos de diabetes, gastritis. Muchas personas quieren no asociarlo con esto, pero es parte de lo que daña nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo. Entonces, ahí vengo con uno de los arrepentimientos más fuertes, el de omisión. wow. El arrepentimiento de omisión es tan fuerte que la mayoría de las personas lo ven cuando les llega la enfermedad o están en su lecho de muerte. ¿Por No pasé más qué? tiempo con mi familia. ¿Por qué Wow. me dediqué a hacer esto? No, ya hice esa llamada que tenía que hacer. ¿Por qué no me reuní con mi amigo? ¿Por qué no le dediqué más tiempo a los hijos? ¿Por qué no estuve más con mi esposa? ¿Por qué no Efectivamente. visité a mi madre? De hecho, hay personas que la última vez que vieron a un familiar, a un pariente, fue justamente el día que dejaron de ir. O sea, tenían que ir ayer y murió hoy. Entonces, ese Sí, arrepentimiento me imagino que es fuerte y para ustedes, los psicólogos, debe ser una tarea difícil ayudar a una persona que esté en una laguna de esa naturaleza. sí. Normalmente el de omisión, como te decía, es uno de los que más tarde se da en la vida y es uno de los más dolorosos. Los demás pueden ser tratados más a tiempo si la persona puede recuperar la salud o por lo menos terminar ya su etapa de reconciliación consigo mismo y con lo que dejó de hacer, podemos ayudar. Bien, entonces la pregunta, eh, Si me ¿cómo ayudar a ese repites, colectivo? Que ya ahí la colega suya dijo algo importante. ¿Cómo ayudar a ese colectivo que carga con un saco de culpa de eventos que no pudo cambiar o que no pueden cambiar? ¿Cómo alivianar esa carga de esa persona que se siente tan culpable por no hacer o, o no decir algo en un momento determinado? mira, desde la parte de la perspectiva de la psicología, el arrepentimiento está relacionado con una capacidad de reflexión. Es decir, imaginar cómo habría sido el presente si yo hubiera actuado de determinada manera o no hubiera actuado de determinada manera. Esa reflexión es la que en consulta miramos. Vamos a ver las causas que te llevó en ese momento, como tú decías el ejemplo de tu esposa, en el momento sintió que estaba mal, pero quizás luego no. Ahora, si eso se prolonga en el tiempo, ese sentimiento de que estuvo mal, que trabajamos a ver qué fue lo que pasó realmente, mirándolo desde afuera, cuáles fueron las causas. Y como es una capacidad de crear reflexión, reflexionamos en qué a partir de ahora puedo hacer mejor, mirando sin perder de vista cuál parte fue mi responsabilidad en eso y cuál no. Es muy importante. Entonces desglosamos esa parte para que la persona de manera cognitiva, ayudados con terapias cognitivas u otro tipo de terapias, puedan verse
como espectador. En el momento esto fue lo que pude. Ahora, ¿qué puedo hacer de aquí en adelante? Y ahí es donde nosotros entramos a trabajar. Muy bien. Hay una pregunta que ya está respondida. Yo aquí tenía cuáles son las variedades del arrepentimiento. Ya esa está respondida. Eh, ¿Las personas se arrepienten del todo o de una parte del evento? A modo de Eso es muy, ejemplo, yo decía que en la resaca hay un arrepentimiento. O sea, se arrepiente de estar resacado, pero no se arrepiente del momento que disfrutó. Entonces, ¿cuál es la parte donde se arrepiente o que se siente arrepentido el individuo? ¿qué daño me hizo? ¿Qué daño yo siento? Y de eso es que, de esa parte que me voy a arrepentir. O sea, ¿cuál parte me afectó? Oh, porque hay una parte que me benefició y hay una parte que me benefició y de esa yo no estoy arrepentido. Pues No. entonces, sería una O sea, buena la táctica, una buena... resaca, Sí, perdón, la resaca de qué es que te arrepientes. No es de haber tomado el alcohol, es de lo que te causó el tomarlo. O sea, entonces, en ese sentido, el podemos hacer un dolor, la equilibrio, acidez, podemos etcétera. El hacer un más rato que equilibrio. quizás tuviste o hiciste pasar a alguien, pero la sensación de chulería, de que Sí, estoy... sí, 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 sí. Los niños inquietos se van a identificar conmigo con este ejemplo. Y es que muchas veces de niño hacemos o sopesamos el castigo con lo que voy a hacer. Bueno, me van a castigar por esto, pero yo debo de hacerlo. Me voy, lo hago y vengo y recibo mi castigo. Es decir, ¿es una buena práctica hacer este tipo de comparación o es dañino? Mira, los hijos, más que todos, saben hasta dónde llegan los papás. Nos miden. Entonces, ellos saben cuál es el castigo que van a recibir por determinada cosa. Entonces, si la recompensa de lo que se supone que están haciendo mal es mayor, están dispuestos a pagar el precio del castigo. Entonces, no hay arrepentimiento, hay un trueque. Pues entonces, en ese sentido, hay muchas personas también que hacen Adultos, esa, sí, de pues hecho, yo he claro, escuchado personas que dicen, pero si son tantos años que yo voy a durar en la cárcel y me voy a mira, quedar con tanto de beneficio. O sea, hacen ese cálculo. a nivel político, la población en general lo dice. O sea, vemos cómo los políticos que para nada en su mayoría se arrepienten, hacen indeterminado desfalco y bueno, 5 años de cárcel, luego devuelven la mitad de lo que tomaron y terminan tomando dos. Hay un arrepentimiento, hay No, un trueque. hay un trueque, Ahora, hay un intercambio. ahora, hay una culpa, que es la parte social. Infringí una norma social y tengo a mi alrededor personas que me van a ver quizás diferente, pero quizás lo que, ¿cómo lo veo? Lo que tomé compensa. En ese sentido, lo que hay que hablar mucho de la ética, lo que hay que hablar mucho de los valores, lo que hay que Sí, el educar arrepentimiento está intrínsecamente ligado con los valores. con los valores éticos y morales. El arrepentimiento es el deseo de que algo que ocurrió no haya pasado nunca. A veces no podemos salir de nuestro pasado. Eso le decía. Entonces, el otro colectivo que quiero aquí apuntar, y para mí es una de las partes más importantes de este conversatorio, es el colectivo religioso. Porque se llama el arrepentimiento y a veces lo utilizamos como una herramienta para manipular. Entonces yo entiendo que se debe, se predica mucho desde los púlpitos y desde los escenarios religiosos, se predica mucho la culpa para hacer llegar al individuo. Y más bien creo que debe predicarse el amor, debe predicarse la coinonía, el vivir, vamos a decir, en armonía y los beneficios que te da una vida en santidad, en lo que, vamos a decir, se pongan de manifiesto
los frutos del Espíritu, que es el amor, la mansedumbre, la equidad y sobre todo la bondad. Eso es lo que debería predicarse. ¿Qué decirle a ese colectivo que utilice el arrepentimiento como un gancho o una manipulación de culpabilidad al individuo para que venga a formar parte de un sistema? ¿Qué decirle a ese colectivo? Bueno, Y no sé, ¿verdad? No sé si me salí porque esta pregunta yo debería hacérsela al siguiente participante que estaría conmigo, que es un teólogo. Y no sé si Instagram permite que hayan 3 personas, pero me gustaría 4 personas. 4 personas. Sí. Pues vamos a coordinar porque a mí me gustaría que este tema entre, y esa pregunta óbviala, porque la vamos a dejar al teólogo, al teólogo, porque quiero ver el arrepentimiento también desde el punto de vista de la ley, o sea, cómo los abogados ven el arrepentimiento. Obviamente, como psicólogo, un experto, ¿verdad?, de la sociología y la conducta humana, tú, bueno, no de la psicología, la conducta humana, tú muy profesionalmente has indicado que muchas veces no hay un arrepentimiento, sino que hay un trueque, hay un intercambio de ideas. Y de hecho es la estrategia que utilizan muchos abogados con sus clientes. Dicen, no, mira, si tú dices esto, te van a bajar la pena. Y si dices aquello, es posible que podamos negociar con el sistema de justicia. William, quiero darte las gracias. No, No sé nada, sí. si... Antes de, Sí, sí, antes de esto, tenemos un par de preguntas acá. muy bien. Nos pregunta Minerva qué papel juega el perdón, ya sea el propio o de otros en el proceso de arrepentimiento. Mira, Wow, qué pregunta. sí, muy interesante. Una de las recomendaciones para poder manejar el arrepentimiento es la práctica del perdón, la práctica de la autocompasión. Yo entiendo que cometí un error. Yo entiendo que no debía haber hecho esto o aquello, o entiendo que debía haber hecho lo otro. Entonces, me perdono. Tengo compasión por la forma en que yo actué en ese momento, porque quizás, no siempre, actué como decías, de la manera en que entendí correcta en ese momento. Ahora lo veo de manera diferente, que es donde viene el cambio de visión. Entonces, ahí entra esa parte del auto perdón, tener autocompasión de mí y entender qué fue lo que me llevó a hacerlo. Entonces, la parte del perdón, como Minerva pregunta, de otros. Normalmente si no sentimos la empatía del otro lado, muchas veces no vemos la importancia de cambiar. Entonces, cuando nos sentimos aceptados y perdonados de aquel lado, eso es un motivador fuerte para que también cambiemos. El perdón, en ese sentido, se puede clasificar o hay diferentes tipos de perdón, porque he visto en relaciones que hay personas que piden perdón o perdonan o son perdonados, pero caen en lo mismo. Y es el talón de Aquiles de este Mira, tema. Caen en lo mismo. Y hay personas que ya se ven renegadas. Yo no perdono porque sí, ese fulano no cambia. sí. Ahí vuelvo a la parte inicial de lo que estamos hablando. El arrepentimiento incluye cambio de actitud, de conducta. Si no hay cambio de actitud y de conducta, no hay arrepentimiento, por más que digamos. Y la parte del perdón, yo puedo perdonar, me gusta mucho decir, yo perdono. Ahora, yo tengo memoria, Sí, porque no, el perdonar no implica borrón y cuenta nueva. El perdonar implica que acepto que actuaste mal, te apoyo o simplemente ya no siento ese rencor, pero sí, lo hiciste y de una u otra forma no tengo por qué recordártelo todos los días, no, 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 para no, no. nada, Y- ni por qué recaer en eso. Pero pero sí, hay que estar en observación claro, con porque ese, el con arrepentimiento, esa persona y con sí, esa conducta para que no se claro, repita. sí, el arrepentimiento es medible como cualquier conducta. Entonces,
Si no podemos ver el cambio, realmente no hubo un arrepentimiento. Por lo tanto, el perdón de nosotros, aunque lo dimos y está bien dado, pero, ok, te perdono, volviste a caer en esto, pero te aparto. Suena duro, ¿Sí? pero esa es la realidad. Pero entonces, si aquel te pidió perdón para que tú te acerques, y entonces te Es un buen perdono, camino. pero te No, no, aparte. no, no. Recuerda lo que dije en principio. Viene el arrepentimiento, se pide el perdón, se puede aceptar el perdón y haber oportunidades. Ahora, ese arrepentimiento debe venir cargado de un cambio Un conductual. cambio de conducta, ciertamente. Si ese cambio de conducta a través del tiempo no lo podemos ver, entonces, ok, te perdono. Y la persona es reincidente, ok, acepto que eso eres tú, acepto que eres así, pero Tú sabes que hasta ahí. Maquiavelo lo ve de otra manera en El Príncipe. Él dice que alguien que te ha fallado, si te pide perdón, o sea, si tú perdonas a alguien, él dice que a esa persona hay que cargarlo de responsabilidades porque ya Claro, vio la consecuencia. claro. Ya dijo, Y bueno, ya se arrepintió, sí, entonces vamos a cargarlo de responsabilidades para ponerlo a mira, prueba. Dice Maquiavelo que esas son las personas más fieles que sí, hay, aquellos que de una u otra manera fallaron y vivieron arrepentidos y hacen que tú, se recuerda que Maquiavelo, el príncipe es un, vamos a decir, un, una recomendación que las Maquiavelo le hace recomendaciones, al una príncipe, guía. Bueno, una guía pues política sí, que muchas sí. veces ha sido mal interpretada, ¿verdad? Porque se ve, hay Tiene muchas sus, partes que son crueles. tiene Eh, sus partes buenas y sus partes muy excesivas, pero ciertamente, vuelvo a la parte de conducta. Cuando una persona se muestra arrepentida, debe venir con esa parte de me comprometo o te debes comprometer a tales y tales cosas. Eso sobre todo en el ámbito de pareja. O sea, es una persona de repente en el ámbito laboral falla, se le da una oportunidad, pero al mismo tiempo también se le ponen tareas adicionales para probar que de verdad hay un cambio. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Te perdono, te acepto, pero hay unas condiciones y esas condiciones van a ser medibles porque necesitas probar que de verdad has cambiado y necesitas mantenerlo en el tiempo ese cambio. bueno, eh, 9:20. Hemos hablado por un promedio de unos Entonces, 30, aproximadamente 50 50 minutos. minutos. Entonces, Sí, Carlos, para una forma de dar unos toques así por encima para las personas, poderse ayudar de una u otra forma, siempre digo, si necesitan, vayan a consulta. Estos espacios no sustituyen la asesoría profesional ni buscan que usted solucione sus problemas en la noche de hoy, pero sí que tengo una guía. Entonces, algunas recomendaciones: practique la autocompasión. Otra, céntrese en el presente, en lo que tiene en este momento. Hable con alguien de confianza. O sea, exprésese, diga su malestar, búsquelo, busque ayuda profesional y aprenda de sus experiencias. Es muy importante. Y sobre todo, tome acción lo antes posible. No so- pierda más tiempo. sobre todo tomar acción. Eso es lo más importante, tomar acción y buscar ayuda. Claro que Bueno, de sí. mi parte, agradecerte y este conversatorio que se repita. Mira, coincidimos Sí, en camisas así y es. colores hoy. Claro Qué bueno. que sí. Este live va a quedar grabado en Instagram y también lo pueden encontrar en mi página de YouTube, igualito en ambos, Wilhelm Durán. Así que Carlos, un gusto estar contigo esta noche, un gusto tenerte aquí compartiendo este espacio y Espero que gracias me a todos, sigas claro que sí, invitando. claro que sí. Gracias a todos los que se conectaron en el día de hoy. Un abrazo bien fuerte y tomen acción. Inmediatamente vean que algo no ha funcionado o no ha salido como ha querido, tomen acción en hacerlo de la forma que creen más conveniente posible. Hasta luego y un abrazo a todos.